Me llamo Hortensia Valverde y tengo 78 años. Siempre he sido una mujer de silencios largos, de pensamientos profundos y de manos trabajadas. Nací en una casona de campo al sur de Sevilla, construida por mis abuelos con madera noble y paciencia de siglos. Esa misma casa fue testigo de mi infancia, del primer beso bajo el limonero del patio, de las lágrimas que no lloré el día que enterramos a mi madre, y de cada decisión que he tomado desde entonces. Cuando me casé con Julián, un hombre bueno, lector de noche y campesino de día, no quise mudarme. Él comprendió que esa casa no era solo un techo, sino mi raíz, y la hizo también suya. Vivimos allí 42 años, sin lujos, pero con dignidad. Criamos a 2 hijos, pero solo Clara, la menor, se quedó cerca. El mayor se fue a América y con los años nuestras conversaciones se hicieron esporádicas, distantes, hasta volverse silencio. Julián murió en la habitación del fondo, la que da al jardín de geranios. En su último suspiro, me pidió que no dejara que la casa se perdiera, que siempre hubiera en ella un lugar para los nuestros. Y yo le prometí, con la frente pegada a su mano tibia, que así sería. Qué difícil es cumplir ciertas promesas, cuando el tiempo, las personas y los afectos cambian de rostro. Clara siempre fue la más cercana. Desde pequeña me seguía a todas partes. Me ayudaba a ordenar los libros por tamaño y a cortar romero para los guisos. Cuando se casó con Hugo, un hombre de modales firmes y sonrisa contenida, me alegré por ella. Aunque en el fondo algo se revolvía. Había en él una ambición disfrazada de eficiencia, una manera de observar que no era mirada sino evaluación. Se mudaron a Madrid, y durante años nuestras visitas se limitaron a los veranos, con prisas y maletas. Pero hace 2 años, después de una supuesta mala inversión y la pérdida de su piso, Clara llamó con voz temblorosa. «Mamá, ¿podemos quedarnos un tiempo contigo? Solo hasta que nos estabilicemos». No dudé. La casa era grande, y el eco de la soledad, demasiado frío. Preparé la habitación de los ventanales grandes para ellos y la del ático para mi nieto, Lucas, un chico callado con ojos que siempre parecen mirar más allá. Al principio fue reconfortante tenerlos. Los sonidos de la cocina por la mañana, las risas en el comedor, incluso los portazos adolescentes me devolvían una sensación de hogar vivo. Pero muy pronto la balanza comenzó a inclinarse. Hugo empezó a dar instrucciones sobre la distribución de los muebles. Sugirió renovar el salón y pintar la fachada sin preguntarme. «Es por tu bien, Hortensia», decía con esa voz melosa que no admite réplica. Clara, cada vez más ausente, repetía que él solo quería ayudarme, que estaba haciendo lo que papá hubiese hecho. Papá jamás me habría desplazado al cuarto de servicio bajo el pretexto de que es más práctico para ti no subir escaleras. Pero lo acepté, como he aceptado tantas cosas en mi vida, por no perturbar la armonía, por pensar que todo era temporal, que aún eran familia. Con el paso de los meses, dejaron de pedirme opinión. Las decisiones sobre la casa se tomaban en cenas a las que yo no era invitada. Hugo se encargaba de las cuentas, Clara del supermercado, y yo de quedarme fuera del camino. No levantes la voz que Lucas estudia. No pongas la radio tan alta. No prepares cocido que huele fuerte. La casa dejó de ser mi casa y pasó a ser la suya, con mis retratos arrinconados en una caja y mis libros antiguos en el desván. Aún así, me repetía cada noche: «Es solo una mala racha. Pronto se irán. No seas exagerada». Pero el tiempo pasó, y no solo no se fueron, sino que se arraigaron como raíces que no piden permiso. Lo más doloroso no eran las pequeñas ausencias de respeto, sino la transformación lenta e insidiosa de mi hija.
Clara ya no me abrazaba con ternura, sino con una obligación disfrazada de afecto. Me hablaba como si fuera una anciana torpe, como si mi opinión estuviera filtrada por la demencia. No había demencia. Mi memoria sigue intacta. Mi juicio también. Pero se me trataba como a una sombra, una reliquia simpática, pero inconveniente. Comenzaron a llegar cartas a mi nombre, que yo nunca firmé. Documentos con mi firma falsificada, que sospechosamente desaparecían cuando pedía verlos. El teléfono fijo de casa, el que tenía desde que murió Julián, fue desconectado porque nadie lo usa ya, mamá. Solo me quedaba el móvil antiguo que apenas sabía manejar. En más de una ocasión, me llamaron del banco por movimientos extraños en la cuenta. Cuando pregunté, Clara se ofendió, y Hugo me aseguró que todo estaba bajo control. ¿Bajo el control de quién? Una noche, bajé al comedor a buscar un vaso de agua y los encontré en plena conversación en voz baja. Hugo decía: «En cuanto firmemos lo del notario, ya no podrá echarse atrás. Tú solo actúa normal». Clara asintió sin notar mi presencia. No dije nada. Volví a mi cuarto con las piernas temblorosas, sintiendo por primera vez que el suelo bajo mis pies ya no era firme. Me senté en el borde de la cama, entre la lámpara de pie y la colcha tejida que hice en mis años de recién casada, y sentí una punzada de algo que no había sentido nunca en mi vida. Miedo. No al dolor, no a la muerte, sino al olvido. Al ser desposeída no solo de mi espacio, sino de mi historia, de mi lugar en la familia que ayudé a construir con tanto sacrificio. Desde entonces, comencé a observar, a escuchar, a anotar en mi libreta de tapas verdes, esa donde antes escribía recetas, todo lo que notaba, fechas, nombres, gestos. Me convertí en mi propia testigo, porque ya no podía confiar en que alguien más lo hiciera por mí. Me acompañaba la sombra de Julián, su voz tranquila diciéndome: «No dejes que se lleven lo que te pertenece». Pero, ¿qué es lo que realmente me pertenece ahora? ¿Una casa invadida? ¿Una hija perdida en su propia ceguera? ¿Un nieto que apenas me saluda? Quizá lo único que aún conservo es mi dignidad, y eso no pienso entregarlo sin luchar. Tal vez me he callado demasiado. Tal vez este silencio mío, aprendido de generaciones de mujeres resignadas, ya no es protección, sino condena. Pero hay algo que Hugo no sabe, algo que Clara parece haber olvidado. Y es que esta casa, con sus muros gruesos, sus crujidos antiguos y sus memorias entrelazadas, no está a su nombre. Nunca lo estuvo. Y el día que crean haberme borrado, se encontrarán con la verdad que duerme bajo llave en el fondo de mi escritorio. Porque no importa cuán callada haya sido toda mi vida, hay momentos en que hasta las piedras más viejas deben hablar. El día que comenzó el verdadero desmoronamiento de mi mundo, no se anunció con truenos ni con gritos. No hubo portazos ni discusiones violentas. Al contrario, fue una mañana tranquila, templada, con olor a café y a pan tostado, de esas que parecen anunciar algo bueno. Me desperté temprano, como siempre, con el cuerpo que ya no necesita reloj, y preparé el desayuno con los movimientos automáticos que la rutina va tallando en los huesos. Puse la radio bajita, como me gusta, y me serví una taza de té con unas gotitas de limón. Clara bajó después de un rato, ya arreglada, con esa ropa elegante que lleva incluso cuando no tiene nada que hacer, y me sonrió de manera forzada, como quien sonríe porque ha ensayado hacerlo, no porque sienta alegría real. Se sentó frente a mí y dijo que por la tarde vendrían unos amigos de Hugo a cenar. Gente importante, con quienes estaba negociando una inversión o un proyecto. No lo entendí bien. Me pidió con esa voz dulce que usa para disfrazar las órdenes, que por favor no estuviera merodeando por la casa,
durante la velada. Que sería más cómodo para todos si me quedaba en mi habitación o, si lo prefería, podía ver la televisión en la salita del fondo. Asentí en silencio, sin dejar de remover mi té, como si no lo hubiera oído. Luego añadió que vendría un servicio de catering y que ya se habían encargado del menú. No hizo falta que lo dijera, pero lo hizo de todos modos. No hace falta que cocines, mamá. Los invitados son muy exigentes. Al mediodía me llamó Hugo. Usualmente no me llamaba a menos que se tratara de algo urgente o económico. Esta vez fue diferente. Quería saber si podía firmar un documento que necesitaban para actualizar algunos papeles del seguro de la casa. Dijo que era un mero trámite, que él ya había hablado con el notario y que solo necesitaban mi firma para cerrar el ciclo administrativo. La manera en que usaba las palabras me pareció siempre sospechosa. Administrativo. Cierre de ciclo. Formalidad. Palabras suaves como tela de terciopelo que esconden clavos. Le pedí que me lo dejara leer con calma, que firmaría cuando estuviera segura de lo que decía. Al otro lado del teléfono, hubo un silencio breve, seguido de un claro. Hortensia, tómate tu tiempo, pero no tardes. ¿Sí? Colgó sin despedirse. Esa tarde, mientras ellos se ocupaban de preparar la casa para la cena, decidí quedarme en mi habitación. No porque me lo hubieran pedido, sino porque ya no me sentía cómoda en los espacios comunes. Me dolía aceptar que la cocina ya no era mi territorio, que el comedor parecía decorado para una revista y no para una abuela, que cada rincón parecía haber sido cuidadosamente dispuesto para borrar mi huella. Aún así, bajé a hurtadillas poco antes de que llegaran los invitados. Llevaba puesta mi blusa de lino azul, la que usaba los domingos cuando venía el párroco a tomar café, y un pequeño broche de mi madre, el único recuerdo que conservo de ella. Quería verlos llegar. Quería, quizás, ser presentada como la señora de la casa, la dueña, la madre, la matriarca. Una parte de mí aún albergaba esa vana esperanza de ser reconocida. Me senté en un rincón del salón, donde la luz del atardecer entraba sesgada, tiñendo de oro los marcos de los cuadros. Cuando sonó el timbre y la puerta se abrió, Hugo fue el primero en hablar, con voz engolada y sonrisa de anfitrión. Bienvenidos a nuestra casa. Nuestra casa. Las palabras cayeron sobre mí como una bofetada invisible. Observé cómo Clara se deshacía en cortesías, cómo repartían copas, cómo se movían por las habitaciones que habían sido mías como si nunca lo hubieran sido. Nadie me miró. Nadie me nombró. Nadie pareció notar que yo estaba allí. En un momento, Hugo, con su copa en la mano, y una sonrisa tan pulida como falsa, empezó a diablar sobre el proyecto en el que trabajaban. Habló de inversiones, de sostenibilidad, de cifras. Uno de los invitados, un hombre joven de barba bien recortada, preguntó sobre la historia de la propiedad, sobre quién había sido el anterior dueño. Y entonces, como si fuera un chiste, Hugo respondió: «La compramos hace un par de años, aunque al principio tuvimos que lidiar con algunas herencias familiares. Ya sabes, a veces hay que cargar con ciertos lastres». Y se rió. Se rieron todos. Incluso Clara, que bajó la mirada por un segundo, pero no dijo nada. Mi cuerpo no reaccionó. Me quedé sentada, con la espalda erguida, los ojos fijos en el suelo, la copa de agua entre las manos. La frase quedó suspendida en el aire como un insecto venenoso. ¡Lastre! Eso era yo. Una carga, un estorbo, algo que debía ser tolerado hasta que encontraran la forma de quitarlo sin que el sistema se viniera abajo. No se trataba ya de olvido ni de falta de atención. Era desprecio deliberado, reconfigurado en forma de cortesía.
Me levanté con calma, sin hacer ruido, y me retiré. Subí las escaleras lentamente, sintiendo el crujido de la madera bajo mis pies como un susurro de advertencia. En mi habitación, cerré la puerta. Me senté frente al tocador y me miré en el espejo. La mujer que vi reflejada no era débil, no era sumisa, no era el lastre de nadie. Era una mujer que había resistido guerras, duelos, partos, hambre y soledad, y ahora se enfrentaba al abandono más cruel. El simbólico, el que te entierra en vida, el que borra tu existencia sin necesidad de sacarte de la casa. Un par de horas después, ya entrada la noche, tocaron a mi puerta. Era Clara. Me preguntó si todo estaba bien, con esa voz que se usa cuando no se quiere realmente escuchar la respuesta. Le dije que sí, que me sentía un poco cansada. Se quedó parada unos segundos en el umbral, como si quisiera decir algo más, pero solo dijo: «Los amigos de Hugo preguntaron por ti, pero les dije que no te sentías bien». Y se fue. Mentira piadosa, pensé. O simplemente conveniencia. Me quedé sentada junto a la ventana, escuchando desde la distancia los brindis, las carcajadas, los brindis por futuros brillantes. Me imaginé a mí misma bajando, interrumpiendo todo, gritando: «Esta casa es mía». Pero no lo hice. No porque no tuviera el derecho, sino porque comprendí que el verdadero poder no está en levantar la voz, sino en saber cuándo usar el silencio como espada. Esa noche, mientras la casa dormía, fui al despacho de Julián, el único lugar que no habían tocado. Aún olía a papel viejo y a tinta seca. Abrí el cajón secreto de su escritorio y saqué la carpeta con los títulos de propiedad. Estaban a mi nombre. Aún lo estaban. No había cesiones, no había traspasos. Hugo no lo sabía. Clara tal vez lo había olvidado. Pero yo no. La casa era mía, y ellos habían cometido el error de creer que, porque no gritaba, porque no discutía, porque no me imponía, ya no tenía poder. Volví a mi cuarto con la carpeta abrazada al pecho, como quien vuelve a sostener el timón de un barco en plena tormenta. Me senté en la cama y comencé a hacer listas. De personas de confianza, de números que recordar, de opciones que estudiar. Sabía que no podía actuar por impulso. Sabía que la guerra silenciosa había comenzado y que debía elegir bien mis movimientos. Pero también sabía algo más. Ellos habían bajado la guardia. Me creían vencida. Me creían vieja. Me creían de sobra. Y esa sería su mayor debilidad. Porque nadie se imagina que una abuela pueda ser el huracán. Los días siguientes a aquella cena se deslizaron lentos, como si el aire mismo llevara el peso del desengaño. La casa seguía siendo la misma en apariencia. Los muros encalados, los marcos de madera tallada, el murmullo de los árboles en el patio, el sonido lejano del tren que cada tarde cortaba el campo. Pero todo en ella había cambiado para mí. Era como si cada objeto, cada sombra, me recordara que ya no era la dueña de mi propio mundo. Me movía entre las habitaciones como una invitada a la que nadie ha querido invitar. Nadie me decía nada, pero nadie me preguntaba tampoco. Clara salía temprano con Hugo a reuniones o cafés, dejándome con Lucas, que se encerraba con sus auriculares y solo bajaba a comer. Siempre rápido, siempre con el móvil en la mano. Yo les preparaba la comida aún, más por costumbre que por gusto. Y la dejaba en la mesa como si fuera una empleada sin salario ni gratitud. Nadie decía «gracias». Nadie decía «¿cómo estás?». A veces me preguntaba si estaba volviéndome invisible de verdad, si mi voz ya no cruzaba el aire, si mi sombra se había evaporado de las paredes que una vez me conocieron.
Pero la verdad es que no era invisibilidad lo que sentía. Era algo más sutil, más cruel. Era una silenciosa exclusión, una estrategia de borrado. Ya no se trataba de si me hablaban o no, sino del hecho de que todo lo que era mío, mi espacio, mi opinión, mi historia, había sido reconfigurado como innecesario. Empecé a notar pequeñas cosas. Mis libros de poesía habían desaparecido del estante principal y habían sido reemplazados por adornos comprados. Mis manteles de lino cambiados por unos sintéticos más fáciles de lavar. Los cuadros pintados por mí. Hermana enmarcados con cariño y colgados durante décadas, ahora guardados en el trastero porque no combinaban. Y sobre todo, el silencio. Un silencio premeditado, como el que se reserva para los muebles viejos que aún no han sido tirados, pero ya no se usan. Una tarde, bajé a la cocina a preparar café. Era otoño, y el aire traía consigo un frescor húmedo que se colaba por las rendijas de las ventanas. Sobre la encimera encontré una carpeta abierta, con documentos y papeles desparramados. Al ver mi nombre en uno de ellos, sentí un latido brusco en el pecho. Era una copia de la escritura de la casa, con mi firma fotocopiada al final de una hoja que no reconocía. El resto de los papeles eran formularios de autorización para traspasos, cesiones de uso, solicitudes bancarias. Todo con fechas recientes. Todo hecho sin que yo diera consentimiento alguno. O al menos no consciente. Me senté en la silla de la cocina, con la carpeta temblando entre mis manos, y supe que había cruzado un umbral del que ya no había vuelta atrás. Estaban preparando algo. Algo serio. Algo legal. Y lo hacían usando mi nombre, mi historia, mi techo. Me sentí despojada sin haberme movido de lugar. Esa noche apenas dormí. Las palabras de Hugo en la cena, esa risa de burla, ese lastre, me repiqueteaban en la cabeza como martillos. La imagen de Clara bajando la mirada, callando, participando con su silencio en mi destierro simbólico, me desgarraba más que cualquier grito. Me levanté a las 4 de la madrugada, vestí mi abrigo de lana y salí al patio con la linterna. Bajo la tierra del viejo limonero donde Julián solía leer en las tardes, escondí hace años una caja metálica con documentos importantes, por si algún día algo sucedía. Lo hice por precaución, como tantas otras cosas que hacemos las mujeres sin decírselo a nadie, sabiendo que, tal vez, nadie nos crea si llega el momento. Cavé con las manos, apartando las piedras húmedas, hasta que mis dedos tocaron el metal frío. Abrí la caja y allí estaban. Las escrituras originales, selladas, con mi nombre completo. Las copias del testamento de Julián. Las notas manuscritas donde él explicaba su deseo de que la casa se mantuviera siempre bajo mi custodia. Respiré hondo. Aún tenía tiempo. Al día siguiente, fui al pueblo y busqué a la única persona en la que sabía que podía confiar. Inés, mi antigua alumna, hoy abogada especializada en derecho familiar. La encontré en su pequeño despacho, rodeada de libros y tazas con lápices. Al verme, se levantó de inmediato, me abrazó con ternura y me dijo: «Por fin viniste, Hortensia. Ya era hora». Me escuchó con atención durante casi una hora. No me interrumpió. No intentó suavizar mis palabras. Solo asentía, con los ojos humedecidos. Cuando terminé, me tomó de las manos y me dijo: «Vamos a empezar ahora mismo». Durante las semanas siguientes trabajamos en silencio. Me ayudó a recuperar el control legal sobre mis bienes, a revocar cualquier poder notarial anterior, a protegerme con una serie de documentos blindados. También comenzamos discretamente el proceso para registrar de nuevo la casa, bajo una cláusula de inalienabilidad personal, una figura legal que haría muy difícil su venta o traspaso, sin mi autorización presencial y notariada.
Al mismo tiempo, Inés me sugirió que comenzara a preparar un plan alternativo. ¿Dónde viviría si decidía sacarlos de la casa? ¿Qué apoyos tendría? ¿Cómo respondería ante una demanda emocional? Me costaba imaginar mi vida fuera de esos muros. Pero entendía que la verdadera amenaza no era perder la casa, sino quedarme atrapada en ella siendo invisible. Una mañana, mientras revisaba las cuentas en el despacho, descubrí que Hugo había transferido fondos desde una cuenta común hacia una empresa que no reconocía. Llamé al banco y la empleada, que me conocía de toda la vida, me confirmó que los movimientos habían sido autorizados con una firma digital asociada a un correo electrónico que no era el mío. Le pedí que bloqueara cualquier operación adicional hasta nuevo aviso. Fue en ese momento que entendí la magnitud del fraude. No era solo una cuestión de desprecio emocional, era también una operación financiera. Hugo estaba usando mi nombre, mi historia, mis bienes, como si fueran parte de su currículum. La casa no le interesaba como refugio, sino como capital. Esa noche, durante la cena, todo parecía igual en apariencia. Lucas en su mundo, Clara sirviendo la sopa, Hugo hablando por teléfono incluso en la mesa. Pero yo ya no estaba sentada como la abuela callada y sumisa. Estaba observando. Estaba recopilando. Y por dentro, algo se había despertado. Clara me preguntó si necesitaba algo más caliente para el té, y yo respondí: «No, hija, lo que necesito ya lo estoy calentando por dentro». Ella me miró, sin entender. Hugo ni siquiera levantó la vista. Pero yo supe que era el principio del fin. A partir de esa noche, dejé de cocinar para ellos. Dejé de doblarles la ropa. Dejé de apagar la luz que dejaban encendida. Comencé a ocupar de nuevo mi casa, como quien recupera un país ocupado. Volví a poner mis libros en el estante, mis fotos en los marcos, mis manteles en la mesa. Clara protestó una vez. Hugo hizo un comentario pasivo-agresivo. No respondí. Pero tampoco retrocedí. Cuando comenzaron a encontrar cerraduras cambiadas, documentos desaparecidos, cuentas bloqueadas, fue ya demasiado tarde para ellos. No me enfrenté a ellos con ira, sino con dignidad. No grité, no rompí nada. Solo comencé a mover piezas, como una ajedrecista paciente que ha esperado demasiado tiempo para atacar. Sabía que cualquier error podía costarme la credibilidad, pero también sabía que había llegado el momento de salir de la sombra, y lo que empezó como un gesto de protección se transformó poco a poco en una estrategia de recuperación. No solo de mi casa, sino de mí misma. Nunca había sentido el peso del silencio como lo sentí aquella semana. Un silencio espeso, casi pegajoso, que se aferraba a las paredes como el moho en los rincones húmedos de la casa. Y no era la ausencia de palabras lo que dolía, sino el modo en que se llenaba de gestos, no dichos, de miradas evitadas, de una presencia que se volvía ausencia dentro de lo propio. Me levantaba cada mañana más temprano que nadie, encendía la cafetera y caminaba por la casa vacía con pasos suaves, como si necesitara pedirle permiso al suelo para recordarle que aún vivía allí. Observaba los objetos que una vez me pertenecieron y que ahora parecían alineados al gusto de otros. Ni las cortinas eran ya las que colgaban con su olor a almidón y recuerdo, ni los cojines de crochet que tejí una primavera aparecían sobre los sillones. Todo era igual en apariencia, pero en su entraña la casa había sido invadida. Los días anteriores los había ocupado en lo que internamente llamé mi recuperación. No del cuerpo, ni siquiera de la casa, sino de algo mucho más profundo. El poder sobre mí misma. Con la ayuda de Inés, mi exalumna convertida en abogada, habíamos revisado cada papel, cada documento, cada línea donde mi nombre aparecía como un mero trámite.
La claridad con la que ella hablaba me tranquilizaba, pero también me llenaba de vergüenza. No por lo que había hecho, sino por lo que había permitido. Le mostré los documentos que Hugo había dejado sobre la mesa, sin cuidarse de esconderlos. Simulaba actualizaciones del registro de la casa, autorizaciones para firmar contratos en mi nombre, incluso algo que parecía un preacuerdo para alquilar parte de la propiedad a una empresa de eventos. Todo sin mi conocimiento. Inés los leyó con cuidado, subrayó, anotó, y al final me dijo con voz firme: «Esto no es solo una falta de respeto, Hortensia. Es un intento de desposesión camuflado de modernidad». Al regresar a casa esa tarde, con la carpeta de documentos legales en el bolso y una determinación recién despertada latiéndome en el pecho, decidí que no esperaría más. Fui directamente al despacho de Julián, aquel cuarto donde él solía escribir en sus libretas con letra diminuta y donde el reloj de pared aún marcaba las 5 de la tarde del día que murió. Allí me senté, abrí mi cuaderno y comencé a escribir. No una carta, ni un plan, sino un inventario emocional. Lo que me quedaba, lo que me habían quitado, lo que estaba dispuesta a recuperar. No era nostalgia lo que me movía. Era una forma de justicia íntima. Aquella noche Clara volvió más tarde de lo habitual. Hugo no estaba. La oí subir las escaleras, detenerse frente a mi puerta, quedarse inmóvil. Yo no hice ruido. Quería ver si llamaba, si decía algo. Pero solo se fue. No sé si le dolía, si se arrepentía, o si simplemente no sabía cómo enfrentarme. Al día siguiente, durante el desayuno, me habló con una dulzura impostada, preguntando si necesitaba algo del supermercado. Yo respondí que no, que gracias, que tenía todo lo que necesitaba. Le noté una sombra de incomodidad, como si intuyera que algo había cambiado, pero no pudiera ponerle nombre. Fue esa misma mañana que tomé una decisión definitiva. Llamé al registro de la propiedad. Verifiqué con mi voz temblorosa pero clara que todo estuviera bajo mi nombre. Confirmé que ningún poder vigente les permitiera actuar por mí. Luego hice una cita con el notario de confianza de la familia, ese que me conocía desde que era joven y que aún firmaba con pluma. Le pedí que actualizara mi testamento, que incluyera una cláusula de exclusión explícita de Clara y Hugo en caso de acciones contra mi voluntad. Me preguntó varias veces si estaba segura. Le dije que no era una cuestión de certeza, sino de dignidad. En esos días noté un cambio en Lucas. Mi nieto adolescente, siempre encerrado entre sus auriculares y sus pantallas, comenzó a sentarse más seguido en la cocina mientras yo cocinaba. No hablaba mucho, pero escuchaba. Un día, sin preámbulo, me dijo: «Abuela, ¿siempre fue así mamá contigo?». Me detuve un segundo, con la cuchara en la mano. No supe qué responder de inmediato. Le dije que no, que alguna vez fue una niña tierna, alegre, que me seguía por el jardín recogiendo hojas secas para jugar a la lluvia. Me miró y asintió, como si esa imagen le doliera más de lo que admitía. Luego, casi en un susurro, añadió: «Yo sí te veo». Esas palabras fueron como una grieta de luz en una habitación cerrada. Con ese nuevo aliento, me animé a avanzar más. Restauré un rincón del salón para mí, con mis libros, mi sillón antiguo, una lámpara de pie. Colgué un retrato mío joven, en blanco y negro, sonriendo con un sombrero de ala ancha frente a un campo de girasoles. Clara lo vio al pasar y no dijo nada, pero bajó la mirada. También empecé a hablar con los vecinos, a recibir a mi amiga Aurora para tomar café por las tardes, como hacíamos antes. Volví a vivir en mi casa no solo como una presencia, sino como una protagonista. Y eso les incomodaba. Una tarde, Clara me encontró en el jardín cortando ramas secas del rosal viejo. Me observó en silencio y luego dijo: «Estás cambiada».
Le respondí que tal vez, pero que en realidad solo estaba regresando a mí misma. Me pidió que habláramos, que las cosas estaban tensas, que Hugo estaba molesto porque lo excluía de las decisiones. Me reí, sin sarcasmo, con una risa breve que ella no recordaba. Las decisiones sobre mi vida no son suyas, Clara. Ella se quedó en silencio. Me ofreció ayuda con las plantas. Por un momento pensé que ese podía ser un nuevo comienzo. Pero no nos engañemos. Hay heridas que no se cierran con buenas intenciones tardías. Esa noche escribí una carta. No de despedida ni de ruptura, sino de afirmación. La dejé en mi escritorio, junto con la copia del Nuevo Testamento. En ella decía lo que nunca pude decir en voz alta, que los años de entrega no me daban derecho a nada, pero tampoco justificaban ser tratada como un estorbo. Que el amor no se medía en dinero, ni en sacrificios, sino en la manera en que uno sostiene al otro cuando el tiempo afloja las manos. Que no quería venganza, sino verdad, y que esa casa, aunque de paredes frías, aún tenía fuego suficiente para proteger la memoria de quienes la construyeron con fe. Y entonces, por primera vez en años, dormí profundamente. Porque ya no tenía miedo, porque aunque me quedara sola, había recuperado la única compañía que nunca debí perder, la mía propia. La tensión en la casa crecía como una grieta que se abre lentamente en un muro que ha soportado demasiado. Era una presencia que se colaba entre los pasos, en las palabras cortadas, en los gestos que ya no disimulaban la incomodidad de compartir techo con alguien que había dejado de ser útil para ellos. Por más que yo intentara mantener una rutina que me anclara al presente, cada día se sentía como un nuevo intento de expulsión. Como si quisieran desgastarme por agotamiento emocional, por abandono simbólico, hasta que fuera yo misma quien se retirara voluntariamente de la escena. Pero lo que no sabían, o habían olvidado, es que una mujer como yo no se retira, no se entrega al silencio, y mucho menos cede lo que con años de trabajo y vida ha construido. Desde que comencé a actuar con discreción, reforzando mi situación legal con la ayuda de Inés, mi mundo interno cambió. Ya no tenía miedo, pero no por eso el dolor era menor. Despertar cada mañana sabiendo que tu hija te considera un obstáculo, que tu yerno te trata como una carga inútil, que tu casa se ha transformado en un campo hostil donde cada rincón es observado y cada decisión es juzgada. Requiere una entereza que solo se encuentra cuando la vida ya te ha arrancado suficientes cosas como para no tener miedo de perder una más. Me convertí en mi propio refugio, mi propia cómplice, mi propia aliada. Hacía tiempo que no contaba con nadie más. El primer estallido fue sutil, pero certero. Hugo había organizado una cena con unos socios potenciales, hombres jóvenes con relojes caros y demasiada confianza en su propia inteligencia. Querían convertir la casa, mi casa, en un espacio para eventos boutique, según escuché desde el comedor mientras preparaban los folletos en la sala. Cuando entré para dejar una bandeja de té que había preparado por cortesía, porque a pesar de todo, los buenos modales no se abandonan. Uno de ellos me preguntó si yo era la ama de llaves. Hugo no corrigió, simplemente dijo: «Ella vive aquí desde hace años. Es parte del paquete». No dije nada. Ni un gesto. Dejé la bandeja sobre la mesa y salí. Fui al despacho y marqué el número de Inés. Le pedí que iniciara formalmente la notificación de desalojo. Ya no había nada que salvar. Cuando Clara recibió la carta, vino a mi cuarto con el rostro desencajado. No era una mujer enfadada. Era una mujer herida en su ego. Me mostró el sobre con manos temblorosas y antes de hablar, respiró hondo. «Mamá, ¿qué es esto? ¿Me estás echando?» «Estoy reclamando lo que es mío, Clara. Lo que nunca dejó de serlo.
¿Después de todo lo que hicimos por ti? ¿Hicieron por mí? Ustedes vivieron aquí sin pagar renta. Destruyeron mi espacio. Planearon vender mi casa como si fuera un solar vacío. Y aún tienes el descaro de decir que hicieron algo por mí. Clara lloró. Lloró como no la había visto llorar desde niña. Pero sus lágrimas no me conmovieron. Porque no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de pérdida, de derrota. No me abrazó. No pidió perdón. Solo dijo: «Te vas a quedar sola, mamá. Cuando ya no puedas más, no habrá nadie que cuide de ti». A lo que respondí, con la voz más tranquila que pude reunir: «Prefiero estar sola que acompañada por quien me destruye en silencio». Se fue sin cerrar la puerta. Hugo no habló conmigo directamente. Lo intentó con Inés. Luego con una abogada que envió una carta de amenaza legal que no tenía fundamento. Inés respondió con otra carta aún más precisa, adjuntando los documentos que lo dejaban fuera de cualquier derecho. Fue entonces cuando la furia se manifestó. Me interceptó en el pasillo una tarde, cuando yo regresaba del jardín con las manos llenas de romero y albahaca, y me habló con voz baja, casi venenosa. «Usted no sabe con quién se está metiendo. Esta casa no valdrá nada cuando yo termine con usted». Le sostuve la mirada. Vi en sus ojos no solo frustración, sino algo peor. La certeza de que había perdido ante una anciana que no gritaba, no golpeaba, no insultaba. Una anciana que simplemente había decidido que no iban a pisarla más. No respondí. No valía la pena. En silencio seguí mi camino, dejándole el olor fresco de las hierbas como única respuesta. Clara intentó una última jugada. Me pidió una reunión. Sola, sin Hugo. Nos sentamos en la cocina, frente a frente, como cuando ella tenía 10 años, y me pedía permiso para salir a jugar bajo la lluvia. Me dijo que se sentía atrapada entre dos mundos, que Hugo tenía carácter fuerte, que las cosas se le fueron de las manos. Me habló de sus miedos, de la presión de aparentar, de la vida que nunca fue como ella soñó. Yo la escuché, con el corazón dividido. Una parte de mí quería abrazarla, perdonarla, retroceder. Pero otra, la que había aprendido a cuidarse después de una vida de renuncias, sabía que ya no podía volver atrás. Le respondí que la perdonaba, pero que no podía permitir que siguieran aquí. Que el daño ya estaba hecho, y que seguir juntas solo prolongaría una mentira que nos lastimaba a ambas. Los días siguientes fueron agrios. Clara dejó de hablarme. Hugo comenzó a mover cosas, a empaquetar sin cuidado, a mirar con desprecio. Lucas se quedó en medio del fuego cruzado. Un día vino a mi habitación con los ojos rojos y me preguntó si podía quedarse conmigo. Le dije que sí, que esta casa siempre sería suya, mientras la cuidara con respeto. Y lloró. No por mí, sino por ellos, por sus padres, por lo que habían perdido. La noche antes de que se fueran, bajé al salón y encendí la lámpara antigua que estaba allí desde que Julián la trajo de su primer viaje a Granada. Me senté en el sillón que ellos habían intentado tirar. Respiré hondo y sentí el peso de toda la historia acumulada en esas paredes. No sentí victoria. No sentí alivio. Sentí la profundidad del costo. Recuperar lo que es tuyo a veces duele más que perderlo, porque te obliga a ver cuán lejos estuviste de ti misma durante tanto tiempo. Cuando se marcharon, no hubo palabras. Solo ruido de cajas, de puertas, de motores. Me asomé por la ventana, vi el coche alejarse y sentí, por primera vez en mucho tiempo, que la casa respiraba distinto. Como si hubiese estado conteniendo el aliento. Como si hubiese estado esperando que yo volviera a ocupar mi lugar. Esa tarde, Lucas me ayudó a poner los retratos en su sitio.
Sacamos del trastero la caja de los manteles bordados. Limpiamos el despacho. Abrimos las ventanas. Me preparó un té como los que yo hacía antes. Se sentó frente a mí y dijo: «Te admiro, abuela. Nunca pensé que alguien pudiera tener tanta fuerza sin levantar la voz». Yo le sonreí. Le acaricié la mano. Y supe que, aunque había perdido mucho, aún quedaba algo por construir. Porque a veces la familia no se hereda, se elige, se gana, se cultiva. Y yo había decidido empezar de nuevo. Con él, conmigo, con la casa que ya no me dolía. No existe sonido más revelador que el de una puerta que se cierra tras una partida definitiva. El día que Clara y Hugo abandonaron la casa, esa puerta, pesada, de roble, con los goznes antiguos que Julián había aceitado durante décadas, emitió un quejido lento, casi humano, como si la madera misma comprendiera el fin de una era. No hubo despedidas ni palabras de cierre. Solo el arrastre de cajas, el chirrido de las ruedas de una maleta por el pasillo, y el silencio posterior, denso, punzante, como si las paredes aún temblaran por todo lo que no se dijo. Me quedé de pie en el umbral durante largos minutos, después de que el coche se perdió entre los árboles, con el corazón encogido no por nostalgia, sino por la brutal honestidad de los finales. Nadie te prepara para lo que queda después del límite. Los días siguientes fueron una mezcla desconcertante de alivio y desolación. La casa, por primera vez en mucho tiempo, me pertenecía nuevamente en cuerpo y alma, pero no supe inmediatamente qué hacer con esa libertad. Me movía con cautela, como si los fantasmas de Clara y Hugo aún observaran desde los espejos, como si tuviera que pedir permiso para ocupar la cocina, para abrir las ventanas, para encender la radio. Lucas, mi nieto, fue el único que no se marchó. Se quedó en silencio, con su mochila a medio deshacer, con los ojos tristes pero firmes, como alguien que no necesita muchas palabras para decir: «Aquí estoy». Su presencia fue un bálsamo. Me ayudaba con las tareas del jardín, me hacía preguntas sobre recetas antiguas, me contaba pedacitos de su vida con una confianza que nunca antes le había visto. Y sin darme cuenta, comenzamos a construir algo nuevo. Pero la calma no duró demasiado. Una tarde, mientras arreglaba papeles en el despacho, recibí una notificación judicial. Hugo me estaba demandando. El argumento era delirante. Alegaba que había contribuido significativamente al mantenimiento y valorización de la casa, y por ende, tenía derecho a una parte proporcional de su valor. Leí cada línea con una mezcla de estupor y rabia contenida. En su lógica torcida, vivir 2 años sin pagar un solo euro, hacer reformas sin consentimiento, planear negocios sin autorización y degradar mi lugar como dueña legítima, le otorgaban derechos sobre lo que nunca fue suyo. Me senté en mi sillón, respiré hondo y llamé a Inés. Ella no se sorprendió. Me dijo que algo así era esperable, que hombres como Hugo no sabían perder, que el orgullo herido era la peor gasolina para este tipo de enfrentamientos. Me propuso responder de inmediato y de forma contundente. «Vamos a enfrentarlo, Hortensia, pero a tu manera. Sin estridencias, con papeles, con verdad». Me sentí protegida, no por la ley, sino por el hecho de haber tomado, en su momento, todas las precauciones necesarias. Le di mi consentimiento para proceder con todo lo necesario. En las semanas que siguieron, las cosas se intensificaron. Hugo comenzó a llamar a antiguos conocidos, a buscar testigos que declararan que él había hecho mejoras en la casa. Llegaron notificaciones, requerimientos, intentos de visitas legales. En todo momento se referían a mí como la señora Valverde, como si quisieran restarle humanidad a mi nombre.
Lucas me miraba con angustia cada vez que recibía uno de esos sobres, pero yo le decía que estuviera tranquilo. Que todo lo que se construye con mentira se cae con papeles verdaderos. No me equivoqué. El día de la audiencia fue uno de los más extraños de mi vida. Me vestí como solía hacerlo cuando aún trabajaba como profesora. Sobria, con la blusa blanca de cuello alto que tanto le gustaba a Julián, y una falda gris que había conservado para ocasiones formales. Al entrar a la sala, vi a Hugo sentado con su abogado. Un hombre joven de traje brillante y sonrisa arrogante. Clara no estaba. Me pareció significativo. No sé si no quiso ir, si no la dejaron, o si simplemente no pudo soportar la vergüenza. Hugo evitó mirarme. Fijaba la vista en sus papeles como si fueran escudos. El juez era un hombre mayor, con voz grave y pausada. Escuchó a cada parte con atención. Hugo habló de sus aportes, de su inversión emocional, de sus expectativas legítimas. Su abogado usó palabras grandilocuentes, intentó victimizarlo, incluso se permitió sugerir que yo, con mi edad avanzada, tal vez no comprendía del todo la dinámica económica actual. Me limité a sonreír. Cuando me tocó hablar, Inés me acompañó hasta el estrado. Su mano en mi brazo me recordó que no estaba sola. Conté mi historia sin adornos. Hablé de mi matrimonio, de la construcción de la casa, de los años de trabajo, de las escrituras, del fideicomiso, del desprecio, de las humillaciones. Mostré recibos, documentos firmados, pruebas de transferencias. Expliqué cómo había sido desplazada en mi propio hogar, cómo había sido tratada como un mueble viejo al que se tolera, pero del que se quiere prescindir. El juez me escuchó sin interrumpirme. Cuando terminé, guardó silencio unos segundos antes de decir que tenía todo claro. Su resolución fue breve, precisa, contundente. Hugo no tenía ningún derecho. La propiedad era exclusivamente mía. Cualquier intento de usufructo debía ser desestimado. La demanda fue rechazada con costos. Hugo quedó en silencio. Su abogado intentó decir algo, pero fue silenciado por un gesto del juez. Cuando salí de la sala, sentí que no caminaba, sino que flotaba. Lucas me esperaba fuera con un termo de café. Me abrazó sin decir palabra. Yo tampoco hablé. No hacía falta. En ese momento comprendí algo esencial. No se trataba de ganar una batalla, sino de no dejar que me arrancaran de mí misma. Había recuperado más que una casa. Había vuelto a ser quien fui antes de que me hicieran dudar de mi valor. Esa noche, ya en casa, encendí todas las luces. Hice un guiso de lentejas con chorizo, como los que preparaba cuando Clara era pequeña. Lucas puso música suave, y nos sentamos en el comedor grande, ese que había estado clausurado durante tanto tiempo por miedo a que algo se rompiera. Reímos, comimos, brindamos con vino barato pero sincero, y en medio de esa cena sencilla, comprendí que ese era mi verdadero triunfo. Estar viva, entera, luminosa, en el lugar que construí con amor y defendí con coraje. El juicio había terminado, pero la historia apenas estaba comenzando de nuevo. Esta vez, escrita por mí. Desde aquella noche en que brindamos con Lucas en la mesa del comedor, he aprendido que la paz no es un regalo ni un destino, sino un esfuerzo diario. Una elección que se repite con cada amanecer. La casa, con su aroma a café recién hecho y a madera envejecida, ha vuelto a hablarme, a acogerme como lo hacía en los años en que Julián y yo aún recorríamos sus habitaciones tomados de la mano. Hay mañanas en que el silencio se parece al consuelo y no a la soledad. Y eso ya es una victoria. Lucas sigue conmigo, al menos por ahora.
Ha encontrado en este lugar una pausa antes de seguir descubriéndose a sí mismo. Y yo he hallado en su compañía una ternura tranquila que no me obliga a explicar ni a justificar lo que siento. A veces, por las tardes, le leo en voz alta algunos de los poemas que guardo en mi biblioteca personal, esa que Hugo quiso reemplazar con un mueble minimalista. Lucas me escucha con los ojos entrecerrados, como si quisiera memorizar cada sílaba. Me pregunta por el pasado, por su abuelo, por los años difíciles. Y yo respondo con la franqueza que los nietos merecen, cuando ya han sido testigos de lo que los adultos suelen ocultar. La carta del juzgado donde se desestima definitivamente la apelación de Hugo llegó hace unos días. La guardé en una carpeta azul que rotulé con una sola palabra: dignidad. No siento alegría por su derrota, ni tristeza por su caída. Siento un cierre. Una puerta bien cerrada que ya no necesito abrir. De Clara no he sabido más. No ha llamado, no ha escrito. A veces me descubro esperando que lo haga, que pregunte cómo estoy, que se arrepienta, pero esa esperanza es cada vez más tenue, como una vela al final del pasillo que no se apaga, pero tampoco ilumina. No la odio. No puedo. En su ceguera, en su debilidad, hubo también una parte de mí. Tal vez fui demasiado blanda. Tal vez esperé demasiado. Tal vez no le enseñé a distinguir el amor del sacrificio. Pero también sé que no soy la única responsable de lo que hizo. Y hay una edad en la que dejar de culparse es el acto más revolucionario que una mujer puede hacer. He comenzado a escribir mis memorias. No porque crea que alguien quiera publicarlas, sino porque necesito ordenar las historias, ponerles nombre, dejarlas reposar. Quiero que cuando ya no esté, si algún día alguien abre estas hojas, encuentre no solo una serie de fechas y anécdotas, sino el retrato de una mujer que no se dejó borrar, que existió plenamente, que fue madre, esposa, trabajadora, pero también pensante, herida, contradictoria y finalmente libre. He desempolvado fotos, cartas, postales. He reconstruido pedazos que creía perdidos. Incluso he vuelto a caminar por las habitaciones sin encender las luces, guiándome por el tacto de los marcos de las puertas, como cuando era niña, y jugaba a memorizar los pasos de la casa. Los vecinos han vuelto a pasar por aquí. Aurora viene cada jueves con su pan de anís y sus historias que siempre terminan en carcajadas. Hemos recuperado esa tradición simple de compartir la tarde bajo el porche, viendo cómo el sol acaricia los tejados. A veces también viene la hija de la señora Emilia, con su bebé en brazos, y me pide que le cuente cuentos. Yo se los invento, los improviso con la misma emoción con la que alguna vez inventé historias para Clara. Me mira con ojos grandes y limpios, y pienso que aún queda esperanza en las generaciones nuevas. Que tal vez lo que no pude enseñar a mi hija pueda transmitirlo a una niña que aún no haya aprendido a desconfiar. La casa también ha cambiado. No es la misma que cuando ellos se fueron. Ha recuperado su alma. He vuelto a colgar las campanas de viento en el limonero. He sembrado jazmines junto al pozo. He pintado de azul las contraventanas del cuarto del fondo. Lucas pintó su habitación con sus propias manos. Eligió un verde musgo que al principio me pareció triste, pero que de noche adquiere una profundidad serena. Me ha dicho que quiere quedarse un tiempo más, ayudarme a digitalizar mis libros, construir una pequeña biblioteca comunitaria. Y yo le creo. Porque lo dice sin la ansiedad de los jóvenes que quieren huir de todo. Lo dice con el tono de alguien que ha entendido que cuidar también es un acto de rebeldía. Algunas noches, cuando el viento golpea fuerte contra las ventanas, me despierto y camino por la casa. A veces me detengo frente al retrato de Julián, que sigue colgado en el pasillo, con su gesto tranquilo y su mirada de padre, que todo lo observa. Le hablo en voz baja. Le cuento lo que ha pasado, lo que logré,
lo que dolió. Sé que no me oye, pero necesito decírselo. Que no rompí la promesa. Que protegí el refugio. Que resistí. Que fui la roca que él siempre dijo que era, aunque yo misma lo hubiera olvidado. Y entonces me vuelvo a la cama, sabiendo que he hecho lo que debía. No me he vuelto más dura, ni más amarga. Me he vuelto más mía. Y eso, a esta edad, no es poco. He entendido que la familia no siempre es quien lleva tu sangre, sino quien te respeta. Que el amor sin respeto es apenas una nostalgia mal curada. Y que ninguna edad es demasiado tarde para decir basta. Para cerrar una puerta. Para volver a abrir otra. Así que si alguna mujer me está leyendo, si alguna señora como yo siente que la han apartado, que la han dejado en una esquina de su propia vida, le diré esto. No es tarde. No estás sola. No te dejes convertir en sombra. Tu historia aún está en tus manos. Y mientras tenga aliento, seguiré escribiendo la mía. Página por página. En voz alta. Con nombre propio. Con memoria. Con dignidad.